Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta tercera entrega del ciclo Diarios de Campo en Arqueología, que hoy titulamos el Vitruvio en los Trópicos. Vitruvio en los Trópicos. Este es un espacio concebido por el ICANN para contarle al público general sobre distintos momentos y proyectos de arqueología realizados a lo largo y ancho del país. Esperamos, como siempre, que sea un espacio muy amable en el que prime la conversación y en el que todos encontremos una manera de acercarnos a una disciplina que, siendo profundamente técnica, resulta realmente apasionante, que es la arqueología. Entonces, este ciclo, de manera protagónica, ha recibido un contenido muy interesante que nos anima mucho, que es una serie de conversaciones estructuradas alrededor de Santa María de la Antigua del Darién. Y para eso nos acompaña en la tarde de hoy nuevamente. De antemano le damos las gracias al profesor Alberto Sarcina por tenernos la paciencia del mundo y acompañarnos en estas conversaciones. Entonces, profe Alberto, muchísimas gracias. Hola, Bienvenido nuevamente al ciclo. muchas gracias. Feliz tarde lluviosa a todos. Entonces, profe, arranquemos como por el principio. Vitruvio. ¿Quién es Y es Vitruvio? O sea, la primera Vitruvio. pregunta es ¿quién es Vitruvio y qué hacen los trópicos, fundamentalmente? Exacto. Entonces, arranquemos por Vitruvio. Bueno, Vitruvio es digamos, todo el mundo tiene la imagen del hombre dibujado por Leonardo da Vinci, ¿no? Que está en posiciones distintas, en que la distancia de las manos y la distancia de los brazos, eso es el hombre vitruviano. O sea, Vitruvio es un teórico romano de varias cosas, entre otras, digamos, las relaciones físicas del ser humano, pero Vitruvio es un gran arquitecto, es un gran pensador urbanista romano. Entonces, cuando uno estudia arqueología clásica, Vitruvio hace parte, digamos, del spam cotidiano. ¿Mm? Entonces, digamos, las proporciones entre las partes físicas de las casas, pues las hace fundamentalmente Vitruvio. Vitruvio toma toda la tradición griega y toda la tradición republicana romana. Vitruvio es al comienzo del Imperio Romano y hace un canon de cómo se tiene que construir los edificios, de cómo se... Pero adentro de eso también hace un canon de cómo se tiene que construir la ciudad. Entonces, la ciudad clásica. Entonces, pues obviamente la ciudad griego-romana tiene una evolución a partir de una cruz central, ¿no? El Cardus y el Decumanus, que se encuentran en el foro. Y entonces digamos, la teorización de esta ciudad perfecta es una ciudad cuadriculada, una ciudad controlada. Y es una ciudad que se puede desarrollar por fin con la paz. Es una ciudad que no es una ciudad controlable, no es una ciudad de defensas, es una ciudad de tranquilidad, es una ciudad que tiene, es todo recto. Si entra alguien, va derechito, derechito, a donde tiene que ir, ¿no? Entonces no es una ciudad para guerras, es una ciudad para un imperio tranquilo, para un imperio que está tan tranquilo que puede construir una ciudad en la llanura, donde se puede construir perfectamente esta cuadrícula, ¿no? Entonces, esta cuadrícula se realiza digamos, se desarrolla perfectamente con la Pax Romana, ¿no? O sea, con el momento de dominación. Y por esto queda como ideal imperial en todos los imperios. O sea, todos los imperios quieren desarrollar, pues el imperio romano es el ideal del imperio cualquier emperador. ¿Mm? Desde Carlomagno con el Sagrado Romano Imperio hasta llegar al imperio de Trump estadounidense. ¿Mm? Entonces, digamos, todo, pero entonces, además digamos, de la idea imperial en sí, hay también una idea urbanística. ¿Mm? Entonces, Santa María de la Antigua, entre otras cosas, es un hito no solo histórico,
porque pues es la primera ciudad europea de toda la tierra continental de América, y entonces es el primer pie europeo en las Américas, y entonces es el comienzo de la conquista, y entonces es el comienzo de la gran tragedia indígena, y el comienzo del mestizaje y de lo que somos hoy en día. Entonces también es, digamos, el comienzo de una relación entre dos océanos, ¿no? Pacífica. Es la primera verdadera globalización. Por eso, entonces, es un hito. Es importante por esto. Un hito histórico Entonces, y simbólico. Pero es también un eslabón perdido de la urbanística, digamos, de la primera colonia. Entonces los españoles llegan con esta idea, bueno, tenemos, o sea, está creciendo el imperio español, ¿no? Es un estado en plena expansión. No solamente la expansión será americana, la expansión será también europea, ¿no? Como hemos visto la primera vez, la expansión también es en Italia, o sea, en mi país, nosotros también fuimos conquistados y colonizados por los españoles. Por eso yo estoy aquí, tenemos una hermandad, ¿no? De gente sumisa a los españoles. Bueno, y entonces, digamos, en esta expansión, ellos tienen, pues se vuelven imperio. Entonces, cuando uno dice, bueno, somos imperio, es como enfrentarse a algo desconocido. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Pues, ¿qué miramos? Pues miramos lo ya conocido. Y lo ya conocido es el referente clásico, el Imperio Romano, ¿no? Ya uno podría pensar que, bueno, yo voy, descubro un país completamente nuevo, me invento una nueva forma de hacer ciudades, las hago piramidales, las hago a forma de flor, hago una ciudad a forma de eucalipto. No, no, yo me vuelvo a la tradición, ¿no? Entonces, en lo desconocido, ¿ellos qué hacen? Digamos, empiezan a hacer provincias, como hacían las provincias los romanos. Entonces, se hacen estas gobernaciones con los gobernadores, ¿no? Como eran gobernaciones con gobernadores los romanos, y empiezan a imponer su presencia a través de las ciudades. Entonces, la urbe es el punto de presencia estatal fundamental, de dominación de la primera colonia y en general de toda la colonia. Entonces, bueno, de ahí es un recuerdo, profe, que poco... cuando estábamos teniendo esta conversación, como preparándonos para hoy, Uh-huh, se hablaba de un poco del eslabón perdido, ¿cierto? uh-huh, Entre, digamos, la idea de ciudad materializada en Santo Domingo a la idea de ciudad que vemos luego pues, materializada en el trazado de Panamá, por ejemplo. uh-huh. Santa María está allí como un interrogante, ¿cierto? Exacto, sí. Y de hecho, en la conversación hay una cosa que me sorprendió un montón, y es que todavía estamos indagando por la forma de la ciudad. Sí, 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 sí. Estamos, Cuéntenos un poquito de eso, estamos, porque estamos todavía en los comienzos de una investigación arqueológica. Una investigación de una ciudad es una cosa muy amplia, muy larga, ¿no? Porque una okay, ciudad, o sea, son 53 hectáreas de terreno, además de una ciudad que, como hemos visto, fue una ciudad de madera. Entonces, las trazas que tenemos son muy débiles, son muy sutiles. Encontramos huecos de poste. De los huecos de poste tenemos que entender cómo eran hechas las casas, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo. Pero eh, entonces es muy difícil, no es que encontramos muros y entonces ya nos movemos y decimos, bueno, aquí hay la plaza, ¿no? No, no sabemos todavía dónde está la plaza, cómo era la plaza. Estamos buscando la plaza. Claro, eso necesita tiempo de investigación, entonces recursos y la posibilidad de excavar. Hasta el momento tenemos un conocimiento relativo. Sabemos, por ejemplo, el recorrido de una de las calles de la ciudad, que puede que sea la única calle de la ciudad. Había dos, había tres, pues presumiblemente sí. Ahora vamos a ver, o sea, es que digamos, esto es para decir que nosotros estamos haciendo hipótesis, ¿no? Al momento, pero adentro de estas hipótesis tenemos unas certezas, ¿no? Tenemos
unos conocimientos. Pero para volver a Vitruvio, para decir, bueno, pero ¿por qué Vitruvio? Entonces, es que Vitruvio en los trópicos es este ideal romano, esta idea es que yo me imagino Vitruvio con con el ensayo romano en el medio de los trópicos, con los insectos, todo, ¿no? Me lo imagino. Pero es como imaginarse esta idea, o sea, cómo uno puede imaginar, teorizar, hacer un dibujo de cómo tiene que ser hecha una cosa, lo hace en Sevilla y después la tiene que transportar en la selva tropical del Darién, ¿no? Obviamente es un intento fallido desde el comienzo, ¿no? Especialmente porque no controlas completamente esta, como te decía, la posibilidad de hacer la cuadrícula perfecta es una posibilidad que tú puedes hacer cuando controlas el territorio bien. Mientras que los europeos llegan aquí y pues no controlan completo, o sea, para nada el territorio. Están aquí en bueno, con mucha violencia, con mucha preponderancia, con mucha, pero no saben quién tienen de verdad al lado, no saben cuánta gente hay, ¿no? Tienen presión y hay una resistencia indígena muy fuerte de todas formas. O sea, Santa María todo el tiempo hay alguien que quiere o sea, pasa por lo menos 3 o 4 veces que hay un grupo de indígenas que se está organizando para destruirla. Y por 3, 4 veces logran que esto no pase, pero a la quinta, sí. La presión estaba, o sea, ¿no? Entonces, mi teoría, y que creo que pues, de lo que empezamos a encontrar desde un punto de vista arqueológico, es que esta cuadrícula es todo menos que precisa, todo menos que una cuadrícula muy exacta, ¿no? Y entonces nosotros vemos que en Santo Domingo la cuadrícula todavía no es bastante regular, en Panamá también, pero ya en Natá, que es una fundación del 1525, cuando ya, digamos, el control de la región es mucho más fuerte, ya Natá se puede hacer en un territorio donde sí se empieza a hacer la cuadrícula, ¿no? Y después, más el control territorial se vuelve absoluto, más la cuadrícula se hace perfecta. Entonces, yo creo que hay una relación entre la cuadrícula perfecta y el control, digamos, militar del territorio. Entonces, por eso yo puse Vitruvio dentro de todo esto, porque Vitruvio tiene que ver. Además, que la redescubierta de lo clásico, de lo romano, del griego romano, es una redescubierta renacentista. Entonces, es en el Renacimiento, o sea, es alrededor de 1450, cuando alguien, un letrado italiano, redescubre Vitruvio, los escritos de Vitruvio, dentro de una biblioteca de un monasterio, famoso monasterio, y eso es lo que están haciendo los pensadores renacentistas. Ir en las bibliotecas de los monasterios, fundamentalmente, que han conservado toda la sabiduría antigua, a veces en forma medio legal, ilegal, porque eran textos que eran paganos y entonces, pues, pero ilegalmente esos monjes hacían transcripciones en todo el medioevo, el alto y bajo medioevo, llegando hasta el Renacimiento, transcribían y transcribían Aristóteles, Vitruvio, todos los clásicos, sabiendo que estaban haciendo algo que no estaba perfectamente legal. Pero gracias a ellos, que hicieron, digamos, una resistencia intelectual, los renacentistas redescubren los grandes clásicos y entre estos Vitruvio. Entonces, la idea de entrada no funcionó. O sea, la idea de la ciudad clásica, la idea de la ciudad para la paz, obviamente no. No funcionó. Obviamente no. Pero claramente ellos logran desarrollar la cuadrícula perfecta más en América que en la misma Europa. Porque, por ejemplo, Roma es una ciudad, o sea, digamos, el medioevo, el alto medioevo,
es un momento muy inseguro en toda Europa, es un momento de guerras continuas, ¿no? Desde la caída del Imperio Romano, es toda una invasión, unas guerras, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que los territorios se vuelven inseguros. ¿Qué se vuelve seguro? Se vuelve seguro a las alturas, o sea, se vuelve seguro. Es más seguro vivir en altura y poderse, digamos, cernir con una fortaleza que vivir en llanura, ¿no? Porque las alturas, de todas formas, pues yo tengo que subir los ejércitos después con los cañones, bueno, es más difícil. Entonces las ciudades se vuelven centros pequeños y las calles no son rectas, sino son todas así para poder defender hasta lo último. Entonces tú vas a ver que ahí, o sea, tú caminas por Venecia, caminas por digamos, ciudades medievales y tú no sabes si esta calle termina, si no termina, descubres que tiene una vuelta por ahí solo al último momento y todo eso era querido, no es una casualidad, no es porque para ser Venecia más romántica, era porque era una forma de defensa extrema. Entonces, esto de la linearidad de la cuadrícula se pierde en el medioevo por una cuestión de inseguridad y se vuelve a redescubrir en el Renacimiento, cuando empiezan a nacer otra vez los estados, las naciones fuertes, y entonces pueden permitirse otra vez de abrir las calles, ¿no? Ya no es tan inseguro. Pero no logran, porque mientras tanto las ciudades se han evolucionado. Roma se ha evolucionado, por ejemplo, en una forma completamente medieval, con esas callecitas y todo. Entonces, sí, llega el Papa Sixto V, me parece, y abre grandes avenidas, pero en el medio de barrios que todavía mantienen eléctrica. Entonces, cuando llegan aquí, pues ese es un territorio relativamente virgen, porque obviamente aquí había gente, pero ellos pues construyen una vez que conquistan y pueden construir ciudades nuevas. Y una vez que controlan completamente el territorio, pues la cuadrícula empieza a funcionar. Pero en el momento de la llegada, no. O sea, en Santa María tenemos todo menos que una cuadrícula regular. Entonces la ciudad se va adaptando, en este caso, un poco sobre la idea de la defensa o sobre un obstáculo más geográfico. Bueno, aquí en Santa María hay una mezcla, porque, digamos, Santa María tiene, ahora te muestro un par de ejemplos. Vamos a ver, siempre que lo logro. Digamos, Santa María llega y es una conquista, ¿no? Es una conquista de un poblado prehispánico. Lo hemos visto la otra vez. O sea, Sí. en Santa María había un poblado prehispánico que era Darién, donde vivía esta gente pacíficamente, tranquilamente. Bueno, pacíficamente tal vez no, tenían sus peleas, pero tranquilamente, digamos, hace más de 300 años y más o menos esta es la situación morfológica de donde se fundó Santa María. Son unas colinas. Es un terreno bastante anegadizo. Estamos en las últimas partes de la serranía del Darién. Y aquí, pues las alturas son unas alturas de pocos metros respecto de la una de la otra, ¿no? Estamos alrededor de los 20, 30 metros. Pero Y una aquí altura que en tiene 30 metros, ¿qué? en este mapa, que pena lo interrumpo, profe. En este Sí. mapa, las zonas que vemos con verdes son más altas y las que vemos con cafés más bajas, o Sí, como. no, Ok, digamos, lo más alto es, digamos, esto, es el gris oscuro, el marrón, más es marrón, más es alto, ¿no? Vamos ah, ok, hacia los grises, más es bajo. Este verde es el donde sabemos seguramente que se desarrolló el poblado prehispánico. ah, O ok, sea, tenemos pruebas arqueológicas de presencia prehispánica en estas alturas. Pero es ok. muy posible que también la 5, la 8 y la 9 y la 6 tuviesen presencia prehispánica. Entonces tenemos que imaginar
el poblado prehispánico de Darién como algo que no era centralizado, o sea, aquí viene, ¿no? También el encuentro de dos formas urbanísticas distintas, ¿no? O sea, la forma urbanística de los habitantes de Darién, por lo menos, porque nosotros tenemos ciudades americanas, digamos, americanas, preamericanas, prehispánicas, claras como Tenochtitlán, como Cusco, o sea, tenemos ciudades, ¿no? Ujú. Eh, Aquí eso era, digamos, eso era un gran poblado, de toda forma, y la forma urbanística de la gente de habla cueva, de toda forma, era de este estilo, era más bien como grupos de casas en las alturas, y cada grupo tenía su huerta, y entonces era una mezcla entre huertas y grupos de casas. Pero armaban pues lo que en verdad era lo que en este periodo se podía denominar ciudad española, porque los españoles se llamaban ciudad tranquilamente cuando tenían 2, 3 mil personas, era una gran ciudad Ok, aquí en las Américas. Tal vez en Europa ok, no, pero en las Américas sí. Entonces, este poblado de Darién seguramente tenía unas 2, 3 mil personas. ok. Y eran grupos de casas en las alturas. Entonces, cuando llegan los españoles, eh, pues ellos se ponen encima del poblado prehispánico. Entonces, seguramente se ocupan una parte de las casas que ya existen, algunas las transforman. Sabemos que la casa del cacique se vuelve la primera capilla a Santa María de la Antigua. Eh, y entonces es ahí donde se hará la plaza principal, porque después esa capilla se transformará en la catedral. Ujú. Entonces nosotros sabemos ya, o sea, el problema es que nadie nos dice claramente cómo era la ciudad, o sea, no hay ni Oviedo, ni Andagoya, ninguno de los habitantes que vivieron ahí, que después se describieron sus crónicas, nadie nos dice, pues Santa María tenía 3 calles principales, de las cuales una era ancha así, la otra por allá, tenía 4, no, no nos dice nada, no dicen nada, no, no, le parece poco influyente, nos dejan todo el trabajo a nosotros. Es muy Que es antipático, raro. antipático. Recuerdo que habíamos hablado de esto también, que era Ujú, curioso al menos, como mínimo curioso, no haber tenido en las descripciones de cronistas o de habitantes de la ciudad una descripción ujú, precisa. O sea, son tantas calles por tantas carreras. Ese ujú. dato no está. No está. No. Entonces, nosotros nos toca hacer todo un estudio, o sea, tratar de entender entre las palabras, ¿no? De la fuga de Balboa, de Pedrarias, ¿no? En todas esas historias, digamos, la gran telenovela de Santa María de la Antigua, en que hay el Balboa, que es el bueno, que se enamora de la indígena, bueno, toda esta cosa que Mm. en parte es novelada, y en parte no. Naturalmente, hay una parte que es un poco novelesca y otra no. Seguramente Balboa no era bueno, o sea, y Pedrarias malo. O sea, los dos son dos miradas distintas de todas formas, de dos personas discutibles. Eh, pero entonces, en esta novela, uno lee que, por ejemplo, sabemos que había una plaza principal, ¿no? O sea, que había, antes que todo, digamos, cuando llegan los españoles, conquistan y se tienen que establecer en un sitio. Entonces, pero ya, como primera cosa, hacen una capilla a la Virgen de la Antigua, que como hemos visto la otra vez, pues tiene toda una Mm. relación con Roma y la Santa María Antigua que está en el Foro Romano, pero pues ellos obviamente no están pensando en la Virgen del Foro Romano, sino que en la que está en la capilla, en la Catedral de Sevilla. Y, y después entonces, hay la casa de Balboa y el cabildo, porque se hace el primer cabildo, y se hace una segunda capilla, porque pues una es poca, entonces se tiene que hacer una segunda, y obviamente ¿a quién? A San Sebastián. San Sebastián, que no solo le había traído mala suerte en San Sebastián de Urabá, sino que pues
insisten a llamar San Sebastián también la segunda iglesia. ¿Por qué San Sebastián? Porque San Sebastián es el santo que muere flechado, ¿no? Entonces, pues, Ok. en mi concepto, yo nunca haría una capilla, una iglesia San Sebastián en el medio del Urabá, pero pues ellos tal vez no tenían esa ¿cómo se llama? Escramancia, ¿no? Se llama, bueno, en Italia sería Malagüero, eso, pero bueno. Profe, aquí dice Entonces, primera fase. Esta imagen se llama primera fase. sí, ¿Eso se este es, refiere? mm, eso se refiere que es la primera, digamos, cuando llegan los españoles, es el 1510, están escapando justamente de San Sebastián de Urabá, ¿no? Que todo le fue mal, Ok, los flechaban continuamente, ¿no? Los indígenas del otro lado, los urabáes, así llamados, y entonces se tienen que escapar, abandonan San Sebastián de Urabá y se vienen por aquí donde esos indígenas no tienen flechas envenenadas, tienen otras armas. Tienen ok, macanas, que son espadas de madera dura. Tienen una cosa que se llama estórica, que son prácticamente unas lanzas chiquitas, lanzadas con una especie de propulsor de madera que hace así. O sea, tú con el brazo y con el propulsor puedes lanzar esta lanza bastante lejos, pero es menos eficaz que un arco y flecha, naturalmente. ok. Y tenían, esas eran las armas principales, ¿no? Y no tenían veneno, fundamentalmente, que era el arma más peligrosa para los españoles. Entonces llegan aquí y conquistan el territorio. En esta primera fase es cuando Vasco Núñez, que es un señor nadie, que pero tiene seguramente un carisma excepcional y una capacidad de liderazgo, logra ser pues el alcalde electo, elegido Ok. alcalde, ¿no? Primer cabildo libre de Américas. Entonces se elige Balboa y otra persona que se llama Martín de Zamudio, del cual nadie se recuerda, pero pues en este momento me parece importante decirlo. Y, y entonces, pues, ese es un momento en que es Balboa, es su sitio. Entonces, en ese momento es como que ellos están lejos de todo. Ha fracasado todo, están desconectados del imperio central. Y entonces deciden de hacer lo que le da la gana, fundamentalmente. Entonces, no elige, según la jerarquía oficial, el jefe sería Martín Fernández de Enciso. ¿Mm? Pero este jefe no le gusta a nadie, porque pues es un tipo demasiado cuadriculado. Él sí viene con su cuadrícula. Cuadriculado que es el que los llevó a San Sebastián de Urabá, donde pues ya se había acabado todo y esto, bueno, lo hemos contado en el primer capítulo de esta nuestra charla. Ujú. Este Martín Fernández de Siso a nadie le gusta y entonces, bueno, la jerarquía en este caso no funciona, como en muchas veces no funciona, y entonces lo echan. De hecho, o sea, echan a Martín Fernández de Enciso. Y también echan al otro gobernador, a Nicuesa, que era él que pues teóricamente era el gobernador de este lado del Urabá. O sea, hay una rebelión. Eso es Ok, claramente es un motín. Es un motín ok. terrestre, pero es un motín, como estamos a este lado del mundo, somos los únicos, es el primer, pues saben que, chao. Hay motín. Ok. Es interesante de todas formas, es una cosa interesante, pero esta cosa le costará a Balboa la cabeza después. Pero entonces, por 4 años, estos, digamos, amotinados de Santa María de la Antigua, pues intentan, o sea, se la arreglan con una relación con los indígenas, como son pocos, no pueden entrar así, tienen que hacer, pues, arreglos, ¿no? Porque Ujú. están ahí solos en un continente que no saben cuánta gente hay, quién hay, etc. Entonces se encuentran de a poco
varios caciques, y, y pues parece que la zona de Santa María de Antigua, de por sí, no tenía mucha presencia indígena. O sea, había un cacicazgo que era el del cacique Semaco, que era el cacicazgo del Darién, pero después se tenía que llegar hasta Careta, que estamos hablando ya de territorio panameño, que ahora es Gunayala, para encontrar el otro cacicazgo más cercano. Después había otros cacicazgos más abajo que eran Dabeiba, Abibaibe, que eran más bien hacia el sur, hacia el Atrato, pero era otra gente, ya era gente que vivía en tierras, en palafitas, era bien interesante además, o sea, de un punto de vista urbanístico también es otro concepto. Estos Sí. poblados del Atrato eran construidos sobre los árboles, pero bien altos. O sea, había casas grandes, amplias, que eran construidas en una, digamos, en una, como tomando varios árboles, juntándolos, y encima había estas casas que eran casi poblados. Entonces había Wow. cientos, 200 personas allá arriba. Esas son las descripciones, que me parece, o sea, yo creo que se parece más a una película de Star Wars que otra cosa, pero es así, ¿no? Pues obviamente Star Wars se tuvo que tomar inspiración de De algo, algún ¿no? lado. Ajá. Y entonces, bueno, eso para decirte que empiezan o sea, la relación de Balboa con los indígenas es una relación de terror, porque él llega con sus perros de guerra y la primera cosa es hacer descuartizar por sus perros unos, o sea, entra en un poblado, el cacique X, y la primera cosa, saca los perros y se comen 2 o 3 indígenas, después los devuelve y dice, bueno, ya, si no quieren que hagamos esto, hagamos la paz. Claro, esa es una técnica, ¿no? Como habíamos dicho, creo, la primera vez, son técnicas de guerra europeas. O sea, o sea los perros de guerra se utilizan desde siglos en Europa. Los utilizaban los griegos, los romanos, los persas, y se utilizan en el medioevo, ¿no? Entonces, son técnicas de guerras que para los españoles son normales, pero imagínate para los indígenas que nunca habían visto algo parecido. Es algo terrible, o sea, es como decir, eso es desconsiderado, es como que, no sé, estamos haciendo boxe y tú me sacas una pistola. No, o No. sea, es como, es un desbalance, estamos haciendo 2 juegos distintos. Entonces, a esto, pues se responden siempre con paz. Entonces, Balboa logra, digamos, tener esta relación pacífica, entre comillas, porque, pues, de toda forma, eh, es obtenida con este tipo de violencia, ¿no? Con terror fuerte. Eh, y, pero logra mantener, digamos, una, una relación, más o menos, en que los indígenas locales los que hacen es pues traerle comida, enviarle gente para que pueda cultivar. Pero eso dura 4 años, porque pues mientras tanto, pues ya la noticia ha llegado que los de Santa María se han asentado, todo bien, Balboa escribe, mira, yo encontré oro, o sea, trata de tener una cara presentable frente al rey, que no sea la del amotinado, ¿no? Del rebelde. Entonces trata pues de decir, pero bueno, no, yo lo estoy haciendo bien, ya tenemos de paz 13, 14 caciques, etcétera, etcétera. Y especialmente en el 1513 lo que pasa es que Balboa se encuentra el Mar del Sur, ¿no? Como hemos visto la otra vez, o sea, los españoles querían llegar a las Indias, entonces el Mar del Sur significa. Entonces, bueno, él trata de. Pero igualmente hablan mal de él. Enciso sí ha llegado a España y pues ha hablado pues, terrible de Balboa. Entonces le envían un gobernador. El gobernador es Pedrarias, ¿no? Entonces en el 1514 llega la expedición de Pedrarias, ¿no? Los 4 años felices de Balboa se acaban y llega Pedrarias con 2000 personas, todo, o sea, es
todo lo que se tiene que hacer para realizar una ciudad castellana. Entonces ahí hay otra vez, ¿no?, la concepción de cómo vamos a hacer la ciudad. Entonces, en el elenco, o sea, tenemos los elencos de lo que se puso en los barcos, ¿no? Los listados de lo que se puso en los barcos, en esos 20 barcos que salen de Sevilla, llenos de personas que son emigrantes, fundamentalmente colonizadores, ¿no? Entonces hay todo tipo de personajes, desde el alfarero, el herrero, el zapatero, el labrador de la tierra, obviamente el obispo. Tiene que estar un obispo. Vamos a hacer una ciudad sin obispo. El obispo tiene que estar. Y después, frailes franciscanos, así, parece una receta, ¿no? Entonces, la receta para hacer una ciudad castellana prevé, por lo menos, un monasterio de San Francisco, un hospital, bueno, ¿no? Entonces sale esta cosa. Entonces ahí se van sumando a estos primeros, digamos, edificios o casas o sitios que conocemos, que son la capilla, la otra iglesia. Ya había un primer monasterio de San Francisco, porque ya habían llegado los primeros monjes. Pero entonces lo que se decide es, vamos a ampliar el monasterio de San Francisco, vamos a hacer un hospital, llegará en esta segunda fase el hospital, con 15 camas, o sea, un hospital más grande del hospital de Unguía que hay ahora, seguramente. Entonces, pero bueno. Y después llega la iglesia de San Sebastián, ya estaba, pero se va a poner la casa de contratación. O sea, ya, señores, ya no se hace así como nos dicen, no, vamos a poner la casa de contratación, entonces todo pasa por ahí. Después vamos a poner la casa de fundición, o sea, ya el oro llegará a un veedor que tiene que medir todo el oro que se funde, un quinto barrey, la otra parte, pues, antes se decía un cuarto, después, bueno, un quinto. Y después, o sea, todas las instituciones públicas, entre comillas, digamos, todas las instituciones reales, imperiales en ese momento, llegan. Es como decir, bueno, ya, se asentaron, muy bien, gracias, pero ahora hagamos la cosa, o sea, ahora sí empezamos a hacer las cosas seriamente. Entonces, si vamos a fundir oro, lo vamos a ver, vamos a tener el veedor. Si vamos a, pues todo lo que se tiene que pasar por la casa de contratación, toda entrada, toda salida. Y entonces, bueno, se va a armar bien la ciudad, ya. Yo me imagino que la idea de Pedrarias es, además tiene unas, ¿cómo se dice? Una serie de reglas que tiene que mantener, que se las da el rey, y es cómo tiene que fundar nuevas ciudades y cómo pues también tiene que arreglar la que hay. Entonces Pedrarias llega, es un viejo capitán de guerras africanas, entonces también, y llega con sus capitanes, entonces toda gente, todos veteranos, ¿no? Todos veteranos de guerras sangrientas. Llegan a esta tierra. Y eso, digamos, es la mala suerte de los indígenas locales, porque les llegan esos entrenados, o sea, esos entrenados en guerras terribles, sangrientas, ¿no? Y entonces, claro, él empieza a repartir los solares. Los solares son repartidos también por clase, digamos, social y por importancia. Entonces, claro, los solares mejores estaban en las alturas. Seguramente los solares peores estaban en los bajos, que eran más anegadizos. Y entonces, pues a partir de esto, uno empieza a hacer, y digamos, esta área morada es el terreno de dispersión de la ciudad, digamos, del material arqueológico. O sea, encontramos material arqueológico hasta este punto. Entonces, esta, digamos, es la dimensión máxima que pensamos que pueda tener la ciudad, que son, pues sí, unas 30 y pico hectáreas.
Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Unos conocimientos históricos que son esto que te estoy diciendo. O sea, por ejemplo, Oviedo dice, bueno, desde mi casa se veía la cárcel. Al lado de la Ok, cárcel estaba San Sebastián y la cárcel estaba apenas afuera de la ciudad. Entonces tú ya empiezas a decir, bueno, y mi casa estaba al lado del río. Bueno, entonces tú dices, bueno, si la casa de Oviedo estaba al lado del río y miraba y se veía San Sebastián, que estaba casi fuera de la ciudad, pues tiene que estar o por este lado o por este lado, o por este lado o por este lado. ¿Mm? Pero pensamos que, pues, si es una iglesia, San Sebastián posiblemente estará en una altura, porque pues siempre se ponían las iglesias en las partes más altas, ¿no? Entonces, es posible que sea esta altura la de San Sebastián y que esta parte sea la parte periférica que dice Oviedo. Entonces, que el río que él dice sea esto, su casa estaba por este lado, por aquí se veía San Sebastián y la cárcel tenía que ser por aquí. Pero son todas hipótesis, pero es empezar a jugar a una especie de rompecabezas que hasta que uno no excava, obviamente, no puede imaginar. Pero entonces, todo esto, nosotros tenemos unas evidencias arqueológicas, ¿no? Entonces, vamos mezclando lo que sabemos de los cuentos de Oviedo, de estas pequeñas trazas, ¿no? Que sabemos que entonces que, bueno, la plaza principal tuvo que mantener la catedral, la casa del cabildo, la casa de contratación y la casa del gobernador. ujú, Entonces, pues, ya tenemos una idea de este espacio. Después sabemos que pues, la casa de contratación posiblemente tenía que estar cerca del río, porque por ahí llegaban todas digamos, las mercaderías importantes. Bueno, nosotros que hemos encontrado en estos 7 años de investigación. Bueno, digamos, esta es son lo que hemos encontrado a nivel de colonia, ¿no? De la parte colonial, porque también tenemos toda una parte de hallazgos de la parte prehispánica. Entonces, bueno, aquí tenemos dos cuadrados rojos que son los sitios donde en el 1992 la iglesia decidió construir una nueva iglesia en honor de la primera catedral de América ok, continental. Y decidió hacerlo justamente en el medio del sitio arqueológico, justamente. ok. Bueno, o sea, eso no es para entrar en ningún tipo de polémica, pero digamos, no fue una acción de un punto de vista arqueológicamente Propicio. propicia, no. Entonces, claramente esto hizo que aquí construyó la iglesia y aquí otro sitio. Digamos, estos dos elementos han alterado dramáticamente el terreno. Entonces, lo que había aquí nunca lo sabremos. Ok. Es interesante que queda la fase prehispánica, pero toda la fase colonial se la comió. Entonces, bueno, nosotros, ¿eso por qué? Eso porque una de las hipótesis del comienzo, digamos, era que la plaza principal estuviese aquí. ¿Por qué? Porque aquí hemos encontrado una de las mayores densidades de cerámica española. Y entonces, digamos, hay un primer periodo que es cuando llegan Balboa y Enciso y los 300, ¿no? En este primer periodo hemos dicho, bueno, ellos se pueden haber sediado aquí, aquí y aquí, ¿no? Fundamentalmente, en esas tres grandes alturas. Pero esta gente, los primeros que llegan, no llegan con sus vasijas, con sus pocillos, porque están escapándose de San Sebastián de Urabá. O sea, lo único que traen consigo es la espada y mucha hambre. Entonces, pues lo que vamos a encontrar en sus casas no serán las cerámicas sevillanas,
será más bien cerámica local que ellos van a utilizar, además que se mezclan rápidamente y cuando llegan los de Pedrarias, pues los encuentran ya felizmente mezclado con familias muy mestizas, ¿no? Ya en 4 años, ¿quién tenía 2? ¿Quién tenía 3 mujeres locales? Que claro, no todas eran felizmente enamoradas de ellos, sino que muchas veces eran forzadas. Pero igualmente, digamos, ellos estaban compartiendo mucho sistemas de viviendas y digamos, formas de comida local. Eran los vaquianos, o sea, los que ya tenían una experiencia fuerte. Los que llegan son los chapetones, son los que llegan novatos, llegan directos de Sevilla. Entonces llegan con sus vasijas, con sus tacitas, con Enseres, todo, ¿no? homenaje. Claro. Entonces, cuando tú llegas, ¿dónde vamos a encontrar más cerámica española? No donde hay más españoles, sino donde hay más chapetones, o sea, recién llegados de Sevilla. Entonces, toda esta área, está aquí, es el área donde hemos encontrado más cerámica española. Entonces, pero eso no significa que por aquí no hubieses españoles, solo que había españoles que no utilizaban mucha cerámica de Sevilla, eran los Profe, vaquianos. qué Que pena le ya, transmito una consulta aquí, puro sobre el mapa, para ubicar, Tatiana González nos hace una pregunta para ubicarse a ella. Ella trabajó, nos dice, con el profesor Graciliano en 1992 y nos pregunta para ubicarse en el mapa, ¿cuál podemos identificar como el río Tanela? ajá, no. El río Tanela ahora no pasa por aquí. Eso es el Paleocauce. El río Tanela Ah, ok. diría que estaría más o menos aquí. ¿Ves esta mancha negrita? O sea, En está la pasando esquina. como, sí, como a 500 metros más allá del antiguo cauce. ¿Mm? Ah, ok. Ah, bueno, o sea, este que vemos aquí representado con las franjas azules, ese es Paleocauce, o sea, ese es por donde pasaba el río. Exactamente. Ok, O sea, aquí estamos mirando los resultados de años de investigación, que ok. en esto, o sea, el río ya no pasa por aquí. Eso era el curso principal del río antiguo. ¿Mm? El río Darién, que tal vez no se Ok, llamaba Darién, más se llamaba Tanel o Tarén. ¿Mm? ok. Pero a los españoles dijeron Darién. Entonces, Darién se quedó de esta transliteración tal vez equivocada. ¿Mm? Pero después, en las épocas de Graciliano, en el 1948, o sea, en los años en que llegan Graciliano y poco después el rey Leopoldo III, el río pasaba por aquí. Es este segundo trazado. ¿Mm? Ok, que lo vemos ahí como más azul claro. Ok. Por aquí. ¿Mm? Por esto, Graciliano estaba convencido que la ciudad era en este lado, y ya. Porque nosotros sabíamos, o sea, siempre por las fuentes, que la ciudad estaba al otro lado del río, o sea, al costado izquierdo del río. Entonces, Mm, él nunca pensó que esta parte hiciese parte de la... Pero nosotros hemos descubierto que no, que en verdad el Paleocauce antiguo, más antiguo que el de 48, la primera vez que llega el Graciliano, el 56, cuando llega el rey, en verdad era este. ¿Mm? Entonces había ya cambiado curso una primera vez pasando por aquí y después una segunda vez tomando otro curso definitivamente y terminando ahora en la Ciénaga de Mariaga. Entonces, esto es el resultado de investigaciones en campo y de estudios de imágenes satelitales, ¿no? Entonces, ahora sabemos que el río pasaba por aquí. Entonces, bueno, estas dos manchas rojas, hemos dicho, es exactamente en el 92, Graciliano estaba ahí también para asesorar la diócesis donde hacer la... la Yo, iglesia. si hubiera sido en Graciliano, hubiera dicho el sitio equivocado. O sea, si la diócesis me dice, ¿dónde fue la primera catedral? Yo le hubiera dicho, aquí.
Entonces eso significa que tal vez él sabía que la catedral no estaba ahí, Ah, ok. siendo un Mm, arqueólogo. Pero bueno, no sé. Digamos que si tuviera que ponerme en los zapatos de Graciliano, yo hubiera hecho así, o sea, un trueque. Pero bueno, entonces la cosa es que nosotros hemos investigado aquí, esta colina, y no, y la plaza no salió. O sea, la plaza tiene que ser una cosa muy amplia, de por lo menos unos 40 por 40 metros, muy posiblemente empedrada, y no hemos encontrado ningún empedrado tan amplio ni, digamos, ninguna sitio en tierra tan amplio por el momento. Hemos encontrado un área de viviendas, claramente, que es M9, un patio de una casa, pero bastante normal, que es el M17, y bueno, aquí, pero bueno, no podemos excluir que había aquí abajo. Después sabemos que hay una calle, que es esta, la calle occidental, que como ves, pues es todo menos que rectilínea. ¿Mm? Esta que se llama L9 y J son dos partes de una calle de la ciudad. ¿Mm? ok. Entonces, no es exactamente lo que consideramos una línea. Después, ¿qué sabemos? K2 es un sitio donde hemos encontrado el herrero de la ciudad. ¿Mm? Mm, Entonces, K2, esta área tiene que ser un área de producción, un área, digamos, de de, de, tráfico. sí, de producción, de construcción de cosas. O sea, podría haber talleres por ahí. Ujú. H es un corte que hemos hecho en el 2016 y aquí hemos encontrado un ambiente, digamos, un sitio que hecho por 4 cabañas quemadas, donde se producían balines para armas de fuego. ¿Mm? Entonces era, digamos, otro sitio, digamos, medio de producción. El verde es esta mancha verde aquí, es el sitio donde yo tengo la hipótesis de que haya el hospital de la ciudad y donde me gustaría excavar para entender. De todas formas, es de donde salieron la mayoría de estas cosas que ahora te muestro. ¿Mm? Siempre que se no quiere. No quiere, rebeldía. Otro motín, ese es un Otro motín. motín. ¿No? Estos son los azulejos que se encontraron en Santa María de la Antigua del Darién, ¿no? Ese tipo de azulejo es un azulejo muy antiguo, o sea, estamos hablando del comienzo del siglo XVI, y es un tipo de azulejo de origen mozárabe, o sea, que toma origen de los árabes españoles, con motivos geométricos que se repiten, ¿no? Que por cuadros, son azulejos que se ponen en las paredes, son muy sutiles y son hechos con una cerámica muy frágil que no aguanta para hacer piso, son decoraciones parietales de pared, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que tuvo que haber pared en bareque, por lo menos, para poder pegar, Instalar. Ok. instalar estos azulejos, y que pues, y todo esto, todos esos azulejos se encontraron en esta área verde que yo te digo. Entonces ahí tuvo que haber existido un edificio principal, o sea, público, digamos, podría ser o el hospital o el monasterio de San Francisco. ¿Por qué yo pienso que sea el hospital? Porque, bueno, asociado a esto hay mucho vidrio, que podría ser vidrios de probetas, de material, digamos, para, eh, especialmente de la farmacia, ¿no? Mm, Del hospital, pero también porque estamos en esta área, ay, no me digas que cerré, sí, cerré. Bueno, voy a abrir otra vez. Eh,
Estamos en... no, aquí estábamos, sí. Estamos en esta área, el hospital está aquí, o sea, en esta área donde, según mi teoría, fue la ampliación de la llegada de Pedrarias, o sea, cuando llegan los chapetones, o sea, cuando llegan los 2000, y el hospital es uno de esos edificios que se construyen solamente con la llegada de Pedrarias, ¿no? Ok. Entonces, como estamos aquí en esas partes más bajas y todo, yo creo que el monasterio de San Francisco tiene que estar en uno de esos tres, de esas tres colinas más importantes, más grandes. Bueno, después tenemos aquí una casa con dos patios, una casa importante, y aquí otra parte del camino, de la calle. En esta parte hemos ubicado un solar de la ciudad con una casa de sirvientes indígenas y hemos ubicado, pero eso con geofísica, el sitio de la Casa Española. También aquí al lado de esta calle hemos ubicado una casa española, pero tenemos que excavarla todavía. Entonces, bueno, no sabemos mucho, pero sabemos mucho. O sea, sabemos mucho, pero no sabemos mucho. Ese es el problema. O sea, nos falta muchísimo. Nos faltan la plaza principal, todas las iglesias, etcétera. Pero, por ejemplo, salió un herrero del cual no sabíamos, no estaba dentro del elenco de las cosas notables que los... así como no sabíamos que había un sitio para realizar los plomos, las balas de plomo para las armas. Y, pero pues, por ejemplo, la amplitud de este solar sí tiene un referente con las reglas que el rey da a Pedrarias sobre la amplitud de los solares. Entonces hay cosas que vuelven, pero bueno, entonces eso pues ya nos dice algo interesante, o sea, bueno, hay una zona de producción, un herrero en el medio de la ciudad, o sea, no está en uno de los límites, no. Sabemos que algunas cosas tenían que estar afuera, como las carnicerías, ¿m? Todo esto que tiene que ver especialmente con mataderos de animales y todo, son presumiblemente de pensar más en las partes afuera, ¿no? Pero pues, entonces pues, ya está incluido en la ciudad una parte de producción, que la calle es todo, ¿no? Esta sería pues como tendrían que ser las calles de la ciudad, todo menos que rectilínea. O sea, va siguiendo más bien la morfología de la ciudad. Entonces ellos llegan, se insertan en algo que ya existe, y este algo que ya existe, existen en unas alturas, existen unos bajos que son anegadizos. Esas lagunas todavía existen hoy y seguramente existían en ese momento. Entonces son calles que se interrumpen porque no pueden continuar más allá, porque no. Y hay un paleocauce, o sea, estos son brazos del mismo río, paleocauces de brazos de río, a lo largo de la cual pues la ciudad se tiene que inscribir. Entonces pues uno va pensando, ¿no? Un poco a poco la conformación, entonces empezando a jugar en manzanas, midiendo la amplitud de esta manzana, de este solar, pues empieza a reconstruir también cómo podrían ser las otras. Entonces uno empieza a jugar. Eso es todavía estamos en una fase muy hipotética. Pero entonces uno dice, bueno, como aquí no hemos encontrado la plaza principal, es posible que por aquí hubiese el monasterio de San Francisco en esta Ok. altura grande. Y que entonces la plaza principal la tendremos que buscar en esta otra colina. Y aquí podría estar la catedral, aquí la plaza principal, y entonces tendrían que estar la casa de contratación, el cabildo, la casa del gobernador. Y entonces San Sebastián sí tendría que estar por aquí con la cárcel, la casa de Oviedo tendría que estar por aquí. Y empezamos a imaginar unas plazas. Como aquí había una fuente de agua, podría que esa pudiese ser una plaza con pozo. Hemos encontrado muchas piedras. Pues estamos en pura, digamos, hipótesis, pero ya podemos imaginar un trazado irregular
mucho más irregular de lo que pensábamos al comienzo. Y Entonces claro, nos y hay alejamos del que... Amero un montón. Sí, sí, pero es un damero, pues, donde la dama, quién sabe dónde se va a caer, o sea, el rey, la reina. Qué pena de esas preguntas de ingenuidad. Cuando hablamos de calles aquí, hablamos de calles empedradas, adoquinadas Son calles o... empedradas. Ah, ok, Ahora te muestro algo. Mm, a ver, pues a propósito de hipótesis, ¿no? ok. Porque bueno, o sea, nuestro trabajo sí es un trabajo que tiene algunas certezas y muchísimas hipótesis e incertidumbres, ¿no? Pero eso es parte de lo lindo, o sea, es que además, o sea, uno tiene que ser elástico en general en la vida, pero especialmente en ese trabajo, o sea, tú eh, empiezas con una idea y posiblemente terminas con otro resultado, ¿no? Empiezas buscando una plaza y te encuentras una calle, empiezas buscando una calle y te encuentras una tumba, ¿no? Bueno, entonces, digamos, ese es digamos, mi cuestión que tengo siempre con algunos colegas sobre la famosa pregunta de investigación, ¿no? Ahí está gran... ahora digo esto y me van a echar de todas las academias del universo, pero bueno, no hay problema. Pero yo pienso esto, o sea, hay esta famosa cosa de la pregunta de investigación. Uno tiene que tener una pregunta de investigación muy clara antes de empezar la investigación. Pero el problema es que tú no sabes qué vas a encontrar, porque en arqueología sabemos lo que hay arriba, no sabemos lo que hay abajo. Entonces empezamos un trabajo sin saber exactamente lo que hay. Claro, hay antecedentes, pero los antecedentes a veces son uno a 10 kilómetros, el otro a 20, el otro a 30 de donde tú estás excavando. No es dicho que si esos sitios eran sitios alfareros, entonces tú te vas a encontrar un sitio alfarero. O si esos eran sitios de entierro, entonces tú te vas a encontrar una necrópolis. No, no es dicho. Tal vez te vas a encontrar un palacio, ¿no? Entonces, el problema es que si yo me hago una pregunta de investigación y la pregunta de investigación es equivocada, ¿qué pasa? Pues que la cambio en curso de investigación. O sea, si yo estoy buscando un sitio alfarero porque toda la referencia es alfarero, mi pregunta de investigación es la alfarería en época muisca. Y después empiezo a excavar y me encuentro una necrópolis, pues cambio la pregunta. Digo, pues yo creo que voy a investigar formas de entierro en época muisca. Y, por ejemplo, voy a tratar de investigar cómo se enterraba, o sea, formas rituales de entierro, pero también la cronología, el cambio, el cambio en la forma de... Bueno, cambio mi pregunta. ¿Por qué? Pues no es dicho que yo me haga la pregunta justa. O por impreparación, o sea, o porque no lo podía saber, porque antes de excavar, no lo sé. Pero bueno, eso para decir que las cosas, o sea, es bueno ser elásticos también en la investigación. Y un arqueólogo más elástico es mejor es, en mi pequeño, digamos, experiencia personal. Entonces, pues, como por ejemplo, mi teoría era que la plaza estaba en la segunda colina, en la tercera colina, pues nada, ¿qué tengo que hacer? Igual, me encontré un entierro, por ejemplo, muy importante, muy interesante, y pues me dediqué a excavar bien ese entierro, que además es un entierro que pues, me gustaría hablar de ese entierro, pero bueno, ahora no lo tengo para nada listo, pero es un entierro, por ejemplo, que demuestra claramente el saqueo de entierros hecho por los españoles. Ah, ok. Porque, digamos, en la estratigrafía, en el trabajo, digamos, muy sutil de estratigrafía, el hueco de saqueo empieza solamente en la fase española. Entonces tú en la fase de arriba, si hubiese sido, digamos, una guaquería contemporánea, tú hubieras encontrado la típica mancha de tierra revuelta ya desde arriba. Mientras que esto no, esto tenía una capa muy clara, digamos, contemporánea,
iba una capa de abandono, después llegabas a la capa española y solamente en la capa española encontrabas la El terror mancha, revuelta. ¿no? Ok. Entonces, cuando tú abres la mancha, vas a ver que ellos excavaron una fosa y cuando vas abajo, más allá, encontramos otro entierro que era la pareja de esta saqueado por los españoles. Entonces, los españoles, pues antes que todo, pues, es como una demostración arqueológica del saqueo que sabemos históricamente que se hizo en todo Sinú, en todo, pero pues no sé si de un punto de vista arqueológico se ha demostrado esto, pero bueno, en este caso sí. Entonces es muy interesante por eso. Y segundo, hemos demostrado que los españoles eran muy malos guaqueros, porque excavaron solamente la mitad del entierro. Había su pareja al lado y la encontramos nosotros, por suerte. Y la tercera cosa era que ese entierro era muy importante porque hemos encontrado vasijas de formas muy únicas por el momento, por lo menos adentro, en el contexto de todo lo excavado de Santa María de Antigua. Entonces, bueno, voy, busco una plaza y me encuentro un entierro, ¿qué hago? ¿Lo dejo ahí? No, pues lo excavo bien y me dedico a hacer mi trabajo, que es el arqueólogo. O sea, excavo bien cualquier cosa que encuentre. Profe, esta imagen que tenemos en pantalla, Ah, de claro. pronto la podríamos ampliar un poquito porque Sí. Por aquí vamos, claro, qué pena, y es que yo empiezo en una cosa y me pierdo. No, Esta no, es no. la calle occidental de la Ah, ciudad. miren. Bueno, o sea, tú ves, de un punto de vista, no es nada que uno diga, la, la. O sea, no es la calle de Pompeya hecha con cuadrada, pero te habla de una técnica muy sencilla de hacer calles, que es un poco la que utilizan hoy en día también en el sitio, o sea, es balastro. O sea, yo le pongo unas piedras de río mezcladas con tierra encima de otras piedras de río mezcladas con tierra. Cuando se me embarra voy a poner otras piedras de río, etc. Entonces, Mm, encontramos en esta eh, una superposición de estratos. Por ejemplo, este es un empedrado hecho con piedras mucho más grandes, ¿no? Como ves. lo que vemos ahí en 9. Ajá, El listo. 9, ¿no? Esos son los nombres, o sea, los numeritos que nosotros ponemos a lo que llamamos unidades estratigráficas, ¿no? Entonces, esta es la unidad estratigráfica 9, que es un empedrado de piedras grandes, que está más abajo de la unidad estratigráfica 2, que es la calle. Ok. Entonces, tenemos una fase preparatoria, digamos, donde los españoles llegan y hacen como un pequeño trabajo de ingeniería civil, podríamos decir, de tratar de mantener menos húmedo posible este sitio. Estamos en un bajo, este es un sitio muy húmedo, no estamos en una parte alta de la ciudad, ¿no? Entonces, en los bajos, ellos tenían el problema fundamental, era el barro. ¿Mm? O sea, digamos, esta concepción de Vitruvio en los trópicos, lo que tiene que encontrarse fundamentalmente, el enemigo base que era imprevisto era el barro, El barro. la humedad y el comején. Entonces, esas tres cosas no eran previstas en Sevilla. Entonces, la humedad tan fuerte del Darién hace que se te oxide el acero más inoxidable del mundo. O sea, tú llegas ahí con tu cuchillito suizo impermeable y después de una semana lo miras y está dramáticamente oxidado, ¿no? Entonces, esos españoles llegaban con este poder del hierro, ¿no? La Mm, tecnología del hierro, pues de todas formas era algo nuevo en el continente. Igual este hierro se le oxidaba. Entonces nosotros encontramos muchas veces los pomos de las espadas sueltos sin la espada. O sea, tú estás que se le... excavando y se le caían. O sea, mi impresión es que a la gente en un cierto momento estaba ahí y se les caía el pomo de la espada Pomo en de la el espada. barro. Después vas a buscar el pomo en el barro y ahí queda hasta que lo encuentro yo. Porque o sea, pones la mano en el barro, después de 2 minutos dices, bueno, ¿sabes qué?
voy por otro No, pomo. se perdió, sí. Te vas al herrero que hemos encontrado. Entonces, Ok. o sea, encontramos muchos pomos sin todo el resto de la espada, sin la empuñadura, sin todo, ¿no? Yo creo que se le oxidaba todo. Y también los clavos, o sea, estas casas eran hechas de clavos y, y los clavos se le oxidaban, se le oxidaba la casa prácticamente, ¿no? Entonces, es interesante, o sea, esta pelea, digamos, entre el ideal griego-romano y la realidad hecha de humedad, de barro, de Comegén, pues obviamente al final, quien gana, quien ganó la guerra fue el Comegén, indudablemente. ¿Mm? Pero bueno, para volver a esto, entonces aquí tenemos una primera fase que es una fase, digamos, ingenierística, en que llegan y llenan de piedras grandes y después empiezan a construir la calle encima. Cuando construyen la calle, también aquí al lado hacen un edificio bastante grande. Pero eso se le va embarrando y embarrando. Entonces, en esta área de excavación, que se llama J, fue muy claro los niveles. Imagínate, o sea, la vida de Santa María de Antigua son 14 años. Pero trabajando, digamos, en forma estratigráfica, digamos, ligera, o sea, muy, muy sutil, se logra entender que hay una fase previa. O sea, yo llego, organizo, aquí hay charcos, lo voy llenando de piedras, piedras grandes. Después una fase de construcción gloriosa, digamos, la fase del auge de la ciudad. O sea, hacemos la calle, empezamos a construir el edificio. Después la fase de abandono, porque Santa María empieza a ser abandonada desde que surge la otra ciudad, Panamá, en 1519. O sea, en el 19, Pedrarias Dávila, que ya hasta aquí de Balboa y de la facción de Balboa, porque Santa María es la ciudad de Balboa, ¿no? Decide fundar su propia ciudad, que es Panamá. Dice, ya, por favor, ya no más. Y ¿sabe qué? Además, a Balboa le cortó la cabeza. Entonces, se quita dos zapatos en el mismo tiempo. Se quita los balboyanos y los deja en Santa María y funda su ciudad. Y se quita el zapatón más grande, que es Balboa, porque como era un amotinado y tenía pues nicueza en la conciencia y al otro lo había echado, le corta la cabeza, ¿no? Entonces lo mata en Acla en 1519 y funda Panamá. Entonces, fundando Panamá, dice, bueno, se van todos para Panamá, vamos a hacer la nueva capital en el nuevo mar y es mi capital, mía, solo mía, ¿no? Me lo Okay. imagino así, Pedrarias, en un momento así de delirio. Y entonces, pues, claro, entonces mueve el obispo, mueve la casa de contratación, la casa de fundición, o sea, todo el aparato se va. Y de a poco, entonces la gente se mueve y se va a Panamá, se va a Acla, que es la otra nueva ciudad, un nuevo puerto, se va a Nombre de Dios, que es el nuevo puerto. Entonces, de a poco la ciudad es abandonada. Entonces, tenemos que pensar que hay un periodo entre 1520 y el 24 de abandono paulatino. Entonces, eso significa que las casas se dejan y el Comegén se la come y se empieza a caer, ¿no? Entonces, esta casa que está aquí al lado, pues, que tú no puedes ver y nadie puede ver, pero está aquí. Y ahora te explico por qué está aquí. No sé si tenemos tiempo todavía, bueno. Sí, Pero, tenemos, sí, yo creo que tenemos unos minutos y luego vamos a unas preguntas del público que podemos bueno, repartir bien chévere. terminamos y esa se cae, es abandonada. Entonces empiezan los encharcamientos. Este 12, esta unidad estratigráfica 12, es una unidad importante. ¿Por qué? Son todos fragmentos de ladrillo reutilizados para llenar un charco. Esto significa varias cosas. El ladrillo seguramente no es un bien común, es un bien más bien bastante importante. O sea, tener un ladrillo tiene que o venir de Sevilla o tiene que haberlo hecho ahí. De todas formas, no es una cosa, no es como piedra. Pero si yo estoy utilizando el ladrillo como si fuera piedra común, que es el caso aquí,
o sea, es roto, frantumado, todo, significa que estoy en una fase en que encuentro ladrillos tirados por ahí. Entonces estoy en una fase en que la gente ya está abandonando la ciudad y yo puedo tomar los ladrillos de su patio porque él se fue y los rompo y los utilizo aquí para llenar un charco. Entonces, este 12 es la fase, o sea, representa claramente la fase de casi abandono, o sea, esta fase entre 1520 y 24, en que la ciudad existe todavía, pero hay mucha menos gente, y la gente pues utiliza lo que se encuentre, si se encuentra ladrillos por ahí, trax, si se encuentra azulejos dejados por ahí, lo pone, porque ya, ¿no? Es este momento en que el barco casi se está para hundir, esto. Y claro, y después hay el último momento, que es el de la quema, del incendio, que en este caso, en este corte no hay, en esa área, pero se encuentra en otros lados. Aquí, ¿por qué decimos hay un edificio? Bueno, aquí aparecieron unos huecos de poste, pero en general hemos encontrado clavos, clavos de dimensiones distintas, muchos clavos. Esos son los números de los clavos. En este caso es el entablado, pero vamos a ver, esos son los clavos grandes. Clavos grandes entendemos clavos de unos 12, 15, 20, 23 centímetros. O sea, son clavos que tienen que pasar una trave grande estructural, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra esos clavos, sabe que se cayeron ahí donde había una columna. Entonces ya uno empieza a decir, bueno, vamos a ver la dispersión de estos clavos, ¿no? Claro, las columnas no es que fracasan así, ¡pram!, pero caen un poco así, un poco así, pero más o menos uno ya empieza a decir, bueno, las áreas de las columnas. Después hay unos clavos medianos, que son más bien los que sirven entre, digamos, el entablado de los pisos y para las partes menos grandes de madera. Y después, entonces uno ve el entablado, que sería más bien clavos que sirven para el segundo piso, ¿no? Para armar un segundo piso de tablas. Y para las paredes. Y después hay clavos que son tachuelos, que son más bien chiquitos, que son para los muebles. Entonces también, ¿no? Uno puede estudiar la dispersión de los clavos para muebles y después armar un plano general. Entonces uno ya sabe que en esta área, y seguramente en esta área que no ha sido excavada, o sea, todo este lado izquierdo, en este caso izquierdo, digamos, occidental de la calle, tenía un edificio importante. Ahora, lo que hace falta es, evidentemente, excavar un poquito más en esta parte para encontrar los huecos de poste, también aquí. Y entonces abrir, o sea, lo que se tendría que hacer en una hipotética excavación futura, que espero poder hacer, es pues abrir unos cuadrantes más aquí, unos cuadrantes más aquí, bajar todo aquí y encontrar, digamos, ¿cómo se dice? La estructura de la casa a través de los huecos de poste. De los cimientos. Eso es un poco, digamos, ¿no? La parte entre teoría y práctica. Ok. Bueno, tendríamos que Pues, decir muchas más profe, cosas, muchísimas pero gracias. sí, No, creo que ya digamos, está. ahí yo insistiría sobre un punto y es que tenemos una ventaja enorme al poder ampliar el ciclo tanto como sea necesario. Creo que tenemos 2 o 3 capítulos más previstos. Entonces, pues, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros, profe, y vamos a dar un poco la palabra al público que nos sigue en la tarde de hoy. Curiosamente, hoy nos acompañan 2 investigadores del instituto en la transmisión, el profesor Víctor González y el profesor Jorge Gamboa, Muy que bien. nos hacen Salud. un par de preguntas bien interesantes, Bueno. un poco más metodológicas en el caso del profesor Víctor, y una observación, creo yo, también muy interesante de parte del profesor Jorge Gamboa. Entonces, vamos con las preguntas que nos hace el profesor Víctor. Dice, pues transmite un saludo, estimado Alberto.
tienen planeado realizar un mapa de magnetometría. Creo que esa técnica les permitiría ver Sí, fácilmente dónde estuvieron los edificios. sí, esa es parte de Entonces, la, yo de la, sumaría, pensando un poco en el público que nos acompaña en la tarde de hoy, profe, sí. quisiera de pronto que nos detengamos para elaborar una cosa muy cortita sobre qué podemos entender por magnetometría Ujú, y cómo esta técnica podría contribuir a responder algunas de las preguntas que tienen en este momento. claro. Sí, muy pertinente. Desde el 1500, sí, 1500, yo vivo en el 1500, desde el 2015 hemos empezado a a trabajar con eh, geofísica. ¿M? Entonces, especialmente con georadar y con ¿cómo se llama? Con pues, geofísica eléctrica. Ahora no me acuerdo exactamente la técnica, pero son, digamos, dos antenas eléctricas que se utilizan. Eso vinieron desde Italia, unos compañeros, con esta metodología. Y con perfilador electromagnético, exactamente, también en algunas ocasiones. O sea, cada temporada en que íbamos a campo hemos tratado de tener siempre un parte de investigación geofísica. Ahora, ¿qué es la investigación geofísica para digamos, la mayoría de las personas que tal vez no conocen? Como ya vieron, hay varias posibilidades de utilizar la geofísica, pero en general es un poco como el sonar, ¿no? Que uno Mm. ve en las películas de submarinos. Entonces, los sonar son desde los barcos, son unas olas, en este caso son radios, ¿no? Que vuelven y este rebote te dice si hay algo en la profundidad del mar. ¿No? Es algo parecido, pero en la Tierra. Y se puede hacer o a través del magnetismo terrestre, ¿no? O a través de las olas eléctricas, ¿no? Eh, yo no soy un experto de geofísica, entonces, seguramente Víctor haría esta explicación mucho Sí. mejor que yo. Pero bueno, digamos, en general es una forma para tratar de entender las anomalías que hay en las profundidades del terreno. O sea, tratar de leer, de hacer como unos rayos X a la Tierra. Lastimosamente los rayos X no funcionan en la Tierra. Por eso se utilizan esos sistemas. ¿Qué pasa? Esos sistemas te dicen si hay un cambio en el terreno. Entonces, si yo tengo un terreno arcilloso, pues, y esa arcilla sigue sin interrupción, pues en verdad mi ola volverá de cierta forma. Pero si entre toda esa arcilla yo tengo unas piedras, pues mi ola volverá de forma distinta. ¿Mm? Okay. ¿No? Entonces, la capacidad es leer estas anomalías. O sea, esta forma distinta, saberla interpretar. Porque, digamos, un vacío lleno de agua puede darme un tipo de anomalía, entonces yo entiendo que ahí hay un canal, y un muro en ladrillo me da otro tipo de anomalía. Esta, digamos, es una técnica que funciona muy bien, por ejemplo, en ciudades romanas han utilizado técnicas de geofísicas y prácticamente han restituido, se ve la línea de los muros. Pero un muro, pues es una anomalía bien consistente. Y lastimosamente en Santa María del Antiguo estamos en un contexto con anomalías muy chiquitas, porque son huecos de poste. Hay, pues sí, hay metales, o sea, hay estos Los clavos, clavos. naturalmente, Mm. pero digamos, tenemos que pensar que lo que queda de un edificio de madera con techo de palma son fundamentalmente los clavos y los huecos de poste. Entonces, los huecos de poste son muy difíciles de encontrar con la geofísica, porque son chiquitos y digamos, es una anomalía, pero relativa. Mm. Entonces, es más digamos, hasta ahora la geofísica ha sido muy eficaz para encontrar canales prehispánicos, por ejemplo. Y lo que estamos tratando de encontrar son los empedrados. Entonces sería, Okay. o sea, fundamental para encontrar la plaza, fundamental para encontrar las calles. Y en eso estamos. De todas formas, la idea claramente no es excavar
las 30 y pico hectáreas de la ciudad, que sería inútil y larguísimo, sino más bien hacer comparación entre la excavación hecha y la geofísica para empezar a tener digamos, un canon, una regla, ¿no? Que nos diga, bueno, cuando aparece esto significa que estamos con empedrado, cuando aparece esto significa que estamos con canales, ¿no? Y una vez que logramos tener esto, pues ya se puede implementar mucho mejor. Pero sí hemos hecho varias temporadas de investigación geofísica, pero nos falta mucho porque es muy grande. Listo. Pero Tatiana González nos consultó sobre la posible ubicación de la casa de fundición. Creo que en el momento en el que estábamos viendo el mapa del conjunto de la ciudad, creo que allí pudo haber quedado respondido esa pregunta. Sí. Sí, nos pregunta Juan Manuel Perdomo, ¿qué tipo de evidencia se esperaría encontrar para asegurar que se encontró un templo religioso? ¿Qué tipo de evidencia podría dar por seguro para, para declarar que encontramos La la capilla, catedral, la la capilla? catedral o la capilla. Sí. Bueno, seguramente en la catedral y en la capilla encontraríamos entierros. O sea, las iglesias eran el sitio de entierro principal en el medioevo. Hasta el 1700 eso fue así. O sea, fue Napoleón que empezó a cambiar las cosas. Pero hasta Napoleón los entierros se hacían fundamentalmente entre le mura y en las iglesias y alrededor de las iglesias. Entonces, eso sería el primer indicio. Pero seguramente tendríamos más indicios como pues material, algunos restos que seguramente habrían quedado en la iglesia, que están más conectados con lo religioso. Por lo que decía de la fundición me Sí, imagino que será la fundición de oro, ¿no? sí, sí. Esto, bueno, había una teoría que pero no, por el momento yo no he podido, o sea, fuimos ahí a mirar y todo, pero no se ha podido comprobar que se encontrara más o menos en la zona por aquí. Pero en verdad, digamos que no tenemos idea. No tenemos idea porque aquí hemos ido a investigar y no se ha encontrado nada por el estilo. Lo que hemos encontrado es un taller de herrero. Entonces, por el momento, digamos, podría ser, en un término muy teórico, si aquí está la plaza, pues podría estar no tan lejos de la plaza principal. Pero Okay. estamos en pura teoría. Ok. Bueno. Profe, nos consulta Mauricio Cuartas, ¿qué posibilidad hay para que estudiantes accedan a los materiales recuperados para realizar sus tesis de pregrado o maestría a partir del análisis de esos materiales? Bueno, los materiales están todos en Santa María de la Antigua, Okay. por un acuerdo que hemos hecho con la comunidad local desde el comienzo, y el acuerdo es que todo el material se quede en el territorio. Entonces allá, por esto hemos armado un museo local y una casa que conserva también todos los hallazgos. Entonces, el sitio ideal es allá. Entonces, se puede tranquilamente hacer trabajo. Claramente, antes hay que pedir un permiso al ICANN, porque de todas formas estamos en un área arqueológica, es material arqueológico y se tiene que manejar un material arqueológico, entonces se tiene que sacar, digamos, una autorización, pero maravilloso. Bienvenidos. Está hay todo que hacer, mucho que hacer. Yo ya hice algo, pero Pues, falta mucho. creo que sobre el punto más metodológico nos consulta el profesor Víctor González, volviendo sobre el tema de las preguntas de investigación. Mm. eh, nos dice, cuando se investiga,
siempre hay preguntas que guían el estudio, aunque ellas sean implícitas, ¿cierto? Vamos, yo Claro, imagino no, que, yo claro, claro. imagino que el trabajo Sí, de sí. campo, Esto, digamos, yo imagino que el trabajo de campo, si bien se inicia un proceso de excavación aquí, la sospecha siempre está allí de, digamos, o la posibilidad o la apertura al encuentro de nuevos materiales siempre está allí. Creo que por ahí va la... claro, claro. No, no, eso es por eso. O sea, esa es la maravillosa discusión sobre la pregunta de investigación que me encanta hacer, especialmente si hay un vinito rojo o algo, es maravilloso. O sea, se puede seguir horas, pero tiene razón, claro, uno empieza con una pregunta implícita, ¿no? En este caso, pues, mi pregunta de investigación implícita es cómo era hecha la ciudad. O sea, es una pregunta urbanística, ¿no? Pero no solo. Y es, o sea, hay muchas preguntas en toda esta investigación. ¿Mm? Entonces, pues, ¿cómo era la relación con la comunidad indígena? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo es la espacialidad? Bueno, muchas preguntas. Claramente, cuando yo empiezo a hacer los cortes, pequeños cortes de investigación, buscando la plaza, estoy diciendo, bueno, la pregunta implícita es, ¿estará la plaza principal en la colina 3 como yo pensé? Y la respuesta dramáticamente es no. Pero bueno, la pregunta la había, ¿no? Pero, Claro, claro, no, pero claro. claro, claro, Víctor, es, claro, uno tiene una La pregunta pregunta siempre implícita está. siempre. Pero lo que yo digo es, hay que saberla manejar, o sea, no estar anclado a una pregunta, porque yo he conocido misiones, o sea, trabajos, que porque la pregunta era una, pues no evitaban investigar la cosa importante que estaba saliendo, que por ejemplo eran entierros, ¿no? La pregunta era sobre alfarería, pero me encuentro entierros, pero yo no, entonces los entierros no lo sigo porque la pregunta es de la alfarería y ahí me parece que se pierde una oportunidad. Bueno, yo voy a juntar dos preguntas que nos hace Jorge Fidel desde Medellín y luego vemos los comentarios. De pronto ahí podemos amarrar un poco el cierre de la conversación de la tarde de hoy. Entonces nos dice Jorge Fidel desde Medellín, te transmite un saludo, profe Alberto. Y la primera pregunta es, ¿los entierros que han encontrado, a cuál tipo de entierro se parecen? ¿De acuerdo a los que narró Oviedo o otros? Bueno, Oviedo narra, no solo Oviedo, también Andagoya, bueno, varios, narran de tipo de entierros, eh, por lo menos dos o tres tipos de entierros distintos, ¿no? En la costa pacífica, entierros dramáticos, crueles, en que el cacique es enterrado, muere, pero sus mujeres son enterradas vivas prácticamente, ¿no? Son sacrificadas, pero se autosacrifican, o sea, son felices de esto, ¿no? Es esta forma, y no solo, y sus sirvientes, entonces, pues, estas tumbas que son múltiples. ¿No? Es interesante, últimamente leí de unos entierros encontrados en la costa pacífica por el profesor Mendizábal, cerca de Panamá, que se encontró un entierro de una mujer rodeada de cráneos masculinos, ¿no? Entonces, posiblemente tiene que ver con ese tipo, pues claramente no es esta forma de entierro en que encontraríamos todos los cuerpos, pero es interesante un entierro de este tipo, ¿m? Que puede significar muchas cosas, ¿no? Uno, pues si encuentra solamente este entierro, dice, uy, un estado donde las mujeres reinaban contrastadas, ¿no? Pues sabemos de cacicas, sabemos de la posibilidad de cacicas, o sea, de caciques mujeres, y tal vez ese es el caso. Pero bueno, eh, otro tipo de entierro que describe Oviedo es en la costa atlántica, en Comogre, y es más bien por momificación. Es una momificación, digamos, hecha con secamiento del cuerpo, que con el calor se va secando, se va secando, se va secando y después, ¿no? Se momifica y se pone al lado
de las otras momias que son los antiguos caciques, ¿no? Ese es otro tipo de entierro. No, aquí en Santa María hemos encontrado entierros primarios y entierros secundarios. Esto es algo pues que, por ejemplo, se encuentra también Linné en el 27, en esta parte o sea, en la costa que es atlántica. Y los entierros primarios son entierros donde pues tú ya no encuentras los huesos, ya no encuentras, encuentras solamente el ajuar. ¿Mm? Y posiblemente los huesos son movidos, así como todo el ajuar, por eso tú encuentras siempre el ajuar muy revuelto, no está bien organizadito, ¿no? Y los huesos son movidos y son quemados, en algunos casos, y puestos adentro de una olla cubierta que viene enterrada en otro sitio. Y ese es el entierro secundario. Entonces nosotros hemos encontrado por el momento 2 entierros primarios revueltos, así como te digo, o sea, con claramente ya movidos, pero movidos digamos, pocos años después, o sea, como 6 años después, 5 años después, no sabemos, digamos, cuando ya el cuerpo se ha deshizo, se vuelve a abrir contemporáneamente, ¿no? Digamos, en el mismo periodo, poco después, y se quitan los huesos, se ponen en una olla y se cierra otra vez y se deja ya todo el ajuar, no importa. El ajuar ya perdió su importancia, ¿no? O tal vez la mantiene y por eso la dejan ahí, no sabemos. Pero se deja ahí. Y se quitan solamente los huesos y se ponen en una olla muy común, no es una olla particular, que se tapa después con otra olla. Y eso se entierra en otro lado. Esa es la forma de entierro que hemos encontrado hasta el momento en Santa En María Santa de la María. Antigua, ¿no? En la fase Ok, prehispánica. ok. No hemos encontrado todavía ni una sola tumba española. Ah, mire usted. Y tiene que haber mucha, porque allá se murió mucha gente. Sí. Jorge Fidel nos consulta también, creo que en un capítulo posterior vamos a desarrollar como de manera exhaustiva esta consulta, pero sí quisiera que podamos darle como una indicación. Nos dice en un texto de autor panameño, seguro se le respondió la referencia, para quienes nos ven en la tarde de hoy, en el post que acompaña este capítulo vamos a dejar una bibliografía que generosamente preparó el profesor Sarcina para todos sobre Santa María de la Antigua del Darién. Entonces, dice Jorge Fidel, en un texto de autor panameño, mencionaba que luego del abandono de Santa María de la Antigua, cimarrones de Panamá que supieron de la ciudad fueron a vivir al lugar donde estuvo la ciudad originalmente. En el estudio arqueológico, ¿han encontrado evidencias de esto o de palenques donde estuvieron estas personas? Eh, bueno, antes que todo, la bibliografía es más bien sobre este capítulo. Ah, Entonces, ok, allá encontrarán Vitruvio, encontrarán varias cosas. ok, Tiene también una parte general, o sea, obviamente hay una parte que tiene que ver con todo, pero me gustaría sí hacer como una bibliografía por cada capítulo, ¿no? buenísimo. Pero sí, porque por ejemplo todo lo de los cimarrones lo encontramos en otro lado. Ok, Este episodio en verdad lo encontramos en los documentos inéditos para la historia de Colombia, escrito por Juan Friede en los años 50, que en verdad transcribe documentos del archivo de Indias. Y es una historia muy linda, muy interesante de un señor que se llama Julián Gutiérrez. Julián Gutiérrez es un ciudadano, un vecino de Acla. Acla es esta ciudad fundada en 1515-16 por Pedrarias y ampliada por el mismo Balboa, donde Balboa será degollado, y que, digamos, tiene un puerto mejor de Santa María y que también entra en una decadencia terrible entre los años 35, 36 y en adelante, hasta que será abandonada en 1552, más o menos. Entonces tiene también una duración bastante chiquita. Pero en el 30 y pico, Julián Gutiérrez, que era el criado
de una familia, había nacido, o sea, nacido no, pero había crecido en Santa María de la Antigua, en una familia de un señor que se llamaba el Bachiller del Corral, Diego del Corral. El Bachiller del Corral es un personaje interesante porque es un señor que tiene una familia muy mestiza. Es un, digamos, es un personaje que llega casi entre los primeros en Santa María, o sea, llega antes de Pedrarias y todo, y tiene una mujer oficial en España, pero tiene otra mujer indígena. Presumiblemente la ama. Yo me lo imagino así. La ama, ¿por qué? Pues porque tiene dos hijos y lo reconoce a los dos. O sea, no son ok. hijos que él dice, ay, no, son hijos tenidos con esta mujer. No. Y además es uno que vemos que se dará, digamos, cuando estará en España, porque pues pasarán varias cosas, se pone a pelear para que los matrimonios entre españoles e indígenas sean reconocidos y impulsados por la corona. Y lo logra. Tanto que el rey escribe una carta al obispo de Santa María de la Antigua, cuando Santa María de la Antigua ya no existará, pero todavía no había llegado la noticia, le escribe una carta muy importante donde impulsa el matrimonio entre españoles y indígenas, y españolas y indígenas. O sea, bueno, indígenas Ok. no tiene género. Bueno. Pero bueno, todo esto no sé por qué. Ah, sí, estábamos hablando de Julián Gutiérrez. Bueno, Julián Gutiérrez Sí. nace en esta familia, o sea, crece en esta familia, es el criado, y también tiene una mujer indígena que se llama Isabel. Y en un cierto momento, cuando ya Santa María de Antigua ya no existe, estamos en el 32, le dan la misión de ir a pacificar todos los indígenas de la culata, del Urabá, que se han alzado. Obviamente se han alzado, o sea, están alzados hace tiempo, desde que Ferrer los está masacrando, bueno. Pero entonces él va e intenta pacificarlos a través de su mujer, que es una mujer que habla, que es de la origen del cacique de Semaco, entonces, pues, más o menos de Darién y zonas aledañas. Esa señora, o señorita, no, señorita al momento, porque después se casan, pero en el momento empiezan, señorita, y es la traductora y habla con todos estos caciques. Es una historia muy interesante porque demuestra, por primera cosa, que los de la parte occidental y los de la parte oriental del Golfo estaban hablando la misma lengua, porque es siempre ella la que habla. Puede que sea multilingüe, como es posible. En verdad, muchos indígenas hablan más de una lengua. Pero, pues al parecer, es toda la misma gente. Por lo menos en este momento, en 1532. Y la otra cosa que pasa es que hablando con indígenas, uno de este grupo le dice, mira que hay unos cimarrones allá donde había la ciudad de Santa María de la Antigua. Y entonces Julián Gutiérrez va al puerto, donde había el puerto del Darién. Entonces es interesante que han pasado unos 7 años, todavía se habla del puerto del Darién, la memoria de la ciudad todavía está viva, entonces van a donde solía estar la ciudad y encuentran rasgos de negros. Esos rasgos de negros no sabemos qué son, si son fogones, si es una cabaña, si es algo, ¿no? Pero ellos entienden que por ahí había cimarrones. Entonces empiezan a seguir esos rasgos y efectivamente encuentran como a unos 5 kilómetros de donde estaba Santa María de la Antigua, un rancho, lo que se llama un rancho, o sea, una cabaña. Y esta gente estaba ahí. Y la imagen que describe Julián Gutiérrez es muy interesante porque hay esos 4 o 5 africanos que están rostizando carne y están cantando. O sea, un momento, ¿no? Ellos los atacan con los indígenas, pero los indígenas, en el momento que los cimarrones se despiertan, escapan todos, entonces, no obstante sean 20 y esos sean 4, te dice también esta relación de miedo del indígena con el africano. Bueno, digamos que los 4 logran escaparse, afortunadamente, medio feridos, medio acuchillados, pero logran escaparse.
Eso sí testimonia que ya en el 32, o sea, solo 7 años después del incendio de Santa María de Antigua, esta zona, ya que no es controlada por nadie, pues es frecuentada ya por grupos de africanos cimarrones. Eso lo veremos mejor la próxima vez que vamos a hablar justamente de esto, que es un tema pues, que de estudio, no es que digamos sea un tema en el cual yo ya haya escrito quién sabe cuántos artículos, no, estoy planeando un par de artículos, estoy planeando varias cosas, pero lo estoy estudiando y me gustaría conversarlo con todos ustedes. Perfecto. Y finalmente, el profesor Jorge Gamboa hace un par de puntos que me parecen muy valiosos. Dice, pues transmite un saludo, un Hola, Jorge. agradecimiento por la presentación, sí. Y el comentario, el primero que hace que me llama mucho la atención justo sobre el tema del guaqueo. Dice, Uh -huh. una aclaración sobre la tumba con indicios de guaqueo. Uh -huh. En las crónicas, los españoles dicen que no son ellos los que directamente guaqueaban, sino que llevaban cuadrillas de esclavos negros para que lo hicieran, que de hecho son los primeros esclavos que llegan a estos territorios, y también auxiliares indígenas que conocían el terreno y podían ubicar las tumbas fácilmente. Uh -huh. Seguramente algunos españoles también abrieron tumbas, pero el trabajo se hizo con la ayuda de negros e indios bajo la supervisión de los europeos. Es el Sí, es primer posible punto. que sí, no se quisieran manchar las almas y las manos abriendo tumbas. Pero bueno, sabemos que en Santa María había de todas formas sirvientes de origen africano desde el comienzo. Los primeros que llegan son ya cristianizados, o sea, no son de la trata de esclavos fuerte que empezará ya en los años 30, 40, 50 en adelante. Pero, por ejemplo, Oviedo habla cuando va, creo, al cacique de Guaturo, me parece de recordar, y está investigando, y pues la búsqueda de oro le hace abrir dos tumbas de su pariente, o sea, de su padre, que había muerto hace poco. Pues claro, le hace abrir y tiene todo el poder para hacerlo porque tiene pues, sus soldados y seguramente bajo amenaza. Entonces le abren la tumba y él no encuentra oro, encuentra una macana y lo que quedaba de unas ollas con dentro del maíz y todo, ¿no? Y todo esto es en un cuento en que él dice, ay, mira, esos inocentes que piensan que las cosas le durarán hasta el otro, ¿no? Hasta cuando la muerte y todo esto, ¿no? Eh, bueno, todo esto en un mundo que de toda forma entierra a los muertos con el santico, con la cruz, porque si no hay esto, ¿no? También, o sea, es interesante no ver cómo le parece tan ridícula una forma, cuando pues por este lado también, digamos, Claro. o sea, la fórmula era igualmente ridícula, ¿no? Pero bueno, Bueno, entonces pues en este caso, sí, claro, él dice, hice abrir, no, abrí, no se manchó las manos, pero bueno, no, eh, digamos, no tenemos una prueba de quién abrió esta tumba, pero fue en el momento español. Pero muy buena la ujú, aclaración de Jorge. ahora. Y también dice bueno, seguramente lo veremos con más claridad en la conversación del episodio siguiente, que es una de esas ideas de las que ayer hablamos justamente cuando estábamos terminando de ver apuntes sobre el desarrollo de esta sesión, que es un poco la pregunta de investigación y la incertidumbre Uh de -huh. la investigación. O sea, la verdad es un proceso. Dice el profesor Jorge lo siguiente sobre la fundición específicamente. No creo que en el corto tiempo que duró Santa María hayan alcanzado a tener una fundición o una caja real. Tal vez por eso no se han encontrado rastros de ella. No, no, sí, sabemos que había. Vea, Sabemos que había no solo la casa de fundición Oviedo, de hecho, fue veedor
de fundiciones. O sea, su función fue ir a hacer pues, el control de cómo se estaba fundiendo. Entonces, tenemos también un registro de las fundiciones hechas y también había unas casas reales donde se guardaba, donde estaba el contador Alonso de la Puente, el tesorero. Y lo sabemos muy bien también porque el tesorero Alonso de la Puente tiene que volver a construir su casa. Y de ahí tenemos una descripción muy meticulosa de todo lo que él tuvo que utilizar para reconstruir su casa. Entonces sabemos cuántos clavos, sabemos que la casa era en tapiales, o sea, se construyó en muros de tapias y, que no eran muchas las casas con muros de tapias, que esa era, digamos, una excepción porque tenía que mantener el tesoro del rey. Y sabemos que tenía 2 pisos, que tenía 4 puertas, que las puertas eran dobles. O sea, hace una descripción de esta casa que en verdad es muy importante para entender cómo eran las casas importantes de Santa María del Antiguo. Entonces, que también que la casa estaba, los 2 solares, donde estaba la casa de Alonso de la Puente, del tesorero, eran circundadas, como se dice, cercadas por una cerca hecha de cañas y de maderas, ¿no? Entonces había como una cerca hecha de caña y madera, posiblemente esas cañas después estaban empañetadas y esa era la forma de cercar los solares en Santa María de la Antigua. Entonces, todos estos indicios son los que nos dan una idea, aunque todavía fantasmal, de esta ciudad. Pero sí hubo casa de fundición. Bueno, pues profesor Sarina, muchísimas gracias a todas las Nada. personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Pues gracias por su compañía, gracias por las preguntas y por supuesto por los comentarios que nos dejan. El ciclo continúa también en compañía del profesor Alberto y esperamos complementarlo quizá con un par de invitados más para poner en diálogo, porque este episodio es bien interesante en lo que tiene que ver con el encuentro entre la arqueología y la historia. Creo que podremos contar con un par de invitados adicionales para matizar algunas conversaciones y sobre todo para recrear algunas discusiones, que es una cosa que nos encanta ver. Bueno. Bueno, entonces Muy para bien. todos muy buena tarde y de nuevo profesor Sacina, muchísimas gracias por la A compañía en la ustedes. tarde de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Vale, Hasta hasta luego luego. profesor y por supuesto un agradecimiento para todo el equipo de soporte que hace posible esta transmisión, a Leider, a Diana que está muy atenta allí de que usted coordina en las redes sociales y nos lo transmite puntualmente. Entonces, buena tarde para todos y muchísimas gracias.